sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Estamos ya aquí al aire en su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Hermanos, estamos aquí con una disposición extraordinaria después del día de ayer, que fue una revolución en los aires, después de todo lo que aconteció con el tema que se compartió. Hoy vamos a estar hablando algunos puntos importantes sobre ello, pero la verdad les enviamos un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando en diferentes partes de la tierra. Por allá, amigos que están en el sur de Argentina, aún en el extremo oeste de la tierra, por allá en el polo sur, en la parte sur. En la parte oeste tenemos Australia. Y tenemos a personas que nos sintonizan en España. Así es que les enviamos un saludo a cada uno de ustedes. Y como es de costumbre todos los días, tenemos a todo el equipo listo y preparado. El apóstol Zuno no pudo quedarse. Estamos solamente el equipo que es de constante y normal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos también a un invitado especial que es mi esposa. Así es que en esta tarde le voy a pedir que ella le envíe un saludo también a usted. Bueno, pues se llegó el viernes, un viernes precioso, un viernes agradable. Espero que para usted también así lo sea. Y bueno, gracias por estar ahí conectadísimos, puestísimos, dispuestos a recibir una palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta tarde. Y bueno, qué lástima que el apóstol Zuno tuvo que salir y no pudo estar acá con nosotros, pero el día de ayer nos dejó como que todavía con ese saborcito de querer saber más, ¿verdad? Yo sé que hay muchas preguntas que ustedes nos mandaron acá, pero esas preguntas yo creo que la respuesta vamos a dejar que el pastor Antonio Zuno las dé cuando él venga. Así es, hay muchas interrogantes, la verdad. Hay personas que nos están enviando algunas palabras de algunos lugares donde tienen algunas dudas, ¿no?, en cuestión de lo que ayer se compartió en el tema de la bendición. Bueno, no vamos a ponerle que son dudas, sino algunas preguntas
en cuestión de lo que ayer se Interrogantes como- compartió, ¿no? exacto. Interrogantes. Y bueno, pues el pastor Antonio va a estar con nosotros una vez más por aquí en el mes de junio, a principios del mes de junio, lo vamos a tener aquí otra vez en el estudio y pues le vamos a estar notificando para seguirle dando un seguimiento al tema que ayer se abordó, porque la verdad hay muchos interrogantes en Sí. cuestión de lo que ayer se compartió. Algunos dicen que la bendición era solamente para el Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento ya no existe, algo otros son interrogantes, preguntas que se tienen. Yo creo que la palabra del Señor o la palabra de Dios tiene para todo, ¿no? Preguntas para todo y respuestas para todo. Claro, hay que recibirla con gozo, con paz, con alegría, y si es de parte del Señor, atesórela, y si no es de parte del Señor, pues nomás hágale una bolita y hágala a un ladito. La verdad, mi hermano, y no estamos para debatir ni para combatir con nadie. Esto es fácil y sencillo, pero la verdad son temas interesantes que es bueno escucharlos, saber y tomar buenas cosas y las malas, pues desecharlas, ¿verdad? Exacto. Y yo creo lo más importante es que la palabra es la palabra de Dios y tiene que causar un efecto en el espíritu y en la vida de cada uno de nosotros como siervos del Señor, como Amén. creyentes. Así es. Pero bueno, el tema que hoy vamos a abordar no tiene nada que ver con la bendición. No tiene nada que ver. Dios a mí me habló otra cosa totalmente diferente que vamos a empezar a hacer desde el día de hoy. En los siguientes días usted va a estar viendo por ahí cómo vamos a estar desarrollando el programa de Cubriendo con Bendición, porque Los vamos a temas, estar subiendo algunos videos de lo que se va a estar compartiendo. Más que todo, voy a enfocarme en estos días más al interés de la necesidad del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios tiene un interés y tiene una necesidad. Entonces, yo creo que juntos vamos a trabajar, interactuar, para poder llegar siempre a una determinación que se necesita dentro del pueblo de Dios. La verdad, yo le digo, mi hermano, que hay tantas necesidades que hoy es importante que nosotros las conozcamos y poder interactuar en ellas y poderles darles una solución. En cuestión de la revelación que ayer se compartió cuando el apóstol venga, pues ya empezamos a debatir temas de estudio de revelaciones que Dios le ha dado al apóstol y debatirlos, no debatirlos, sino aquí en el canal poder interactuar con y ustedes. estar aprendiendo juntos. Aprendiendo juntos, la verdad. Yo creo que todos aprendemos juntos, ¿no? Ujú. Porque yo ayer también me quedé con ciertas ahí preguntitas y bueno, por falta de tiempo ahí alguien nos escribió ahí en el chat, nos escribió que lo dejáramos hablar al pastor Zuno, que querían saber más, ¿verdad? Pero bueno, así son los programas y qué bueno que estuvieron ahí siempre al pendiente, expectantes. La verdad, y nosotros hoy vamos a abordar un tema que la verdad es de interés dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Y al hablar de la sociedad, lo que pasa es que estos acontecimientos suceden muy a menudo, pero los pasamos desapercibidos, no les ponemos atención, no les ponemos cuidado, los hacemos a un lado. Y nos enfocamos en otras cosas, pero vamos dejando cosas que en realidad se necesitan, darles un seguimiento a lo que sucede dentro de nuestra iglesia y como le estoy diciendo, dentro de nuestra sociedad. De lo que voy a hablar, y de hecho está escrito en el libro del vidente, porque usted lo puede adquirir, el libro del vidente, y más tarde posiblemente por ahí el ingeniero le vaya a poner el link donde puede adquirir el libro del vidente. Se escribió un libro hace algunos meses atrás llamado El Vidente Profeta, pero luego se le cambió el nombre del vidente para que sea más explícito hacia dónde tiene que ir dirigido ese libro, porque la verdad ese libro no solamente tiene que ir dirigido a un contexto eclesiástico, sino también tiene que ir dirigido a una comunidad, a una sociedad que no conoce ciertos parámetros, que yo creo que se tienen que conocer. Ciertos parámetros del mundo espiritual. Claro, y se tienen que conocer, y uno de ellos es el que voy a abordar en este día, porque el Espíritu Santo así me lo puso a mí en el corazón, y uno de ellos es amigos imaginarios. ¿Qué son amigos imaginarios? Usted va a estar viendo por ahí algunos videos de lo que son amigos imaginarios, porque normalmente la iglesia, vamos a ponerlo así entre paréntesis, lo hace a un lado, lo aborta, para no ponerle mucha atención y podernos nosotros enfocar en hacer otros puntos importantes también, pero desechamos un punto que la realidad es sumamente importante que la iglesia de nuestros días empiece a analizar. Por ejemplo, dentro de la sociedad, no voy a hablar dentro de la iglesia, sino voy a hablar dentro de la sociedad, dentro de
de nuestra amada comunidad, en donde usted y yo radicamos, dentro de sus familias. Posiblemente en algún momento haya usted escuchado a alguien de por ahí, como yo lo he dicho en el libro y lo he hablado en varias ocasiones en el canal, en la televisión. ¿Ha escuchado por ahí que algún niño de X edad, entre 5 años, 4 años, 3 años, posiblemente 6 años, 8 años, tiene conversaciones? 9 años, 10 años, y así te vas a ir. No, pero es que ya cuando tienen una edad de 9 a 10 años, ya es más fácil poderlos canalizar, poderlos nosotros monitorear. Pero cuando son más pequeños es más difícil, porque por eso se le llama amigos imaginarios. Por eso la ciencia médica les autonombra que son ficciones de ellos, o es una fantasía lo que ellos están viviendo por la etapa que ellos están cursando. Y eso sucede no solamente dentro de la iglesia, sino sucede dentro de nuestra comunidad. Ver ese tipo de manifestaciones de amigos imaginarios, y los niños empiezan a tener conversaciones con ellos, y empiezan a hablar, y empiezan a verles, y empiezan a decirle Juan o María, o vamos a usar nombres como ejemplo. Ojalá usted también se llame Juan, porque lo usamos muy a menudo. El nombre de Juan, ¿verdad? Es el ejemplo de la comunidad, o María también, y empiezan a tener las conversaciones con ellos, y empiezan ellos a fantasear. Y empiezan ellos, y muchas veces las madres o los padres los llevan con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, y ellos les dicen: a determinada edad de la vida del niño se va a pasar ese, vamos a ponerlo como un trauma, y va a desaparecer. Ya no va a tener más visiones de ellas. Entonces, los padres, pues sí, ¿con quién estás platicando? Con mi amigo imaginario, dicen ellos, y lo lleva a donde sea y a cualquier parte. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a ello? ¿Qué tiene que ver eso con lo que hoy está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Por qué la iglesia no ha puesto atención a ese tipo de casos? ¿Por qué nosotros como pueblo de Dios no analizamos y no vemos lo que en realidad dentro de este ser, dentro de este niño o niña hay? Pero oye, ¿la Biblia habla de eso, de los amigos imaginarios? No habla de los amigos imaginarios, pero vamos a tratar de poder enseñar qué es un amigo imaginario, involucrándolo a la Biblia, mezclándolo con la Biblia. Por ejemplo, nosotros en la Escritura vemos que, y se lo voy a volver a decir, en el libro de Jeremías capítulo 1, verso número 5, ahí encontramos ahí vamos a encontrar un principio muy importante donde podemos nosotros dar una voz de arranque a esto. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiere decir que Jeremías tenía obviamente un llamado para ejercer aquí en la tierra. Dios ya lo había predestinado desde antes que él viniese a la tierra. Desde antes. Jeremías ¿qué tenía Jeremías antes de venir a la tierra? Jeremías ya era Jeremías. Porque dice: antes que nacieses. Antes que te formase. Antes que te formase. En el vientre te conocí. Te conocí. ¿Y qué más? Antes que nacieses te santifiqué. Y antes que nacieses te santifiqué. ¿Y qué más? Te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Quiere decir que Jeremías, antes de que tuviese un cuerpo físico, tenía un cuerpo espiritual. Y cuando vino aquí a la tierra, Jeremías ya tenía un propósito. Es por eso que Jeremías empieza a muy corta edad a tener visitaciones divinas. Es por eso que Jeremías tenía ese llamado preexistencial. Pero ¿qué es lo que sucede? Volviendo otra vez al tema, sucede que cuando la persona llega a este planeta Tierra, nacemos, se nos olvida, obviamente, de dónde provenimos. ¿Cuál es nuestra procedencia? Perdemos la procedencia. Llegamos a este plano terrenal y se nos olvida, y empezamos a crecer. Posiblemente los niños empiecen a tener algunas visiones, empiecen a tener algunos contactos sobrenaturales, que nosotros los padres los vemos y no les ponemos tanta atención, puesto que no nos interesa ese punto. Y pensamos humanamente, no espiritualmente, porque la persona que es espiritual discierne las cosas espiritualmente. Y el que las discierne espiritualmente se va a dar cuenta que el niño tiene una
un llamado. Tiene un llamado espiritualmente hablando a la profecía o tiene una sensibilidad profética. Es por eso que yo le enfatizo tanto en este libro que usted puede adquirirlo en diferentes lugares. Uno de ellos es Bolso Novo, todo eso es en Amazon, ahí lo puede adquirir, el libro del vidente. Yo enfatizo que las personas que hoy están trabajando en el sector de la hechicería, en el sector de la brujería, en el sector, todo lo que tiene que ver con el sector del enemigo, yo le aseguro que esas personas, preexistencialmente hablando, tenían un llamado. Desafortunadamente aquí en la tierra, como no se conoce, alguien más lo tomó y lo empezó a usar. ¿Cómo ves tú esto? Sí. Alguien más lo tomó y lo empezó a usar. Y al empezarlo a usar, empezamos nosotros a ver que hoy se ha incrementado tanto en ese sector la maldad. Pero, ¿qué es lo que la iglesia en nuestros días necesitamos empezar a instruir? Por eso dice la palabra, instruye al niño. Instruye al niño. Ahora, como ayer decía el apóstol Zuno, ¿quién enseñó a Jesús? Dice la Biblia que Jesús a los 12 años de edad tenía un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién lo instruyó? ¿Sus padres? ¿Iba muy a menudo a la iglesia? ¿Por qué Jesús tenía tanto conocimiento hablando de las Escrituras? Yo le aseguro que Jesús tenía algunas visitaciones, espiritualmente hablando, que también le estaban instruyendo y le estaban enseñando. No dice la Biblia, no lo redacta, esa es una forma personal de verlo. Es por eso que creció en ese sector de sabiduría y de conocimiento. Yo lo que creo más firme, así voy a usar esta palabra, es que la iglesia de nuestros días desconoce las dimensiones espirituales. Y al desconocer las dimensiones espirituales, nos estamos quedando en un sentido, nos estamos quedando en una sola dimensión, no hemos estado avanzando. Lo que Dios quiere que hagamos, mi hermano, usted y yo, es que instruyamos a la nueva generación que hoy está emergiendo en un sector donde podamos nosotros canalizar y poder tener un contacto con Dios. Porque mire, veamos esto. ¿Dónde el hombre pierde el contacto con Dios? Lo pierde en el huerto del Edén, a través del pecado. ¿Dónde el hombre adquiere el contacto con Dios? Una vez más lo adquiere por medio de Jesucristo. En la cruz, a través del sacrificio de Cristo, una vez el hombre vuelve a tener un contacto con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hoy que la iglesia empiece a hacer? Yo personalmente le digo, Dios hoy nos está llevando a nosotros como su pueblo a que entendamos que Él quiere tener una cercanía con su pueblo. Él quiere hablarle a su pueblo. Él quiere tener un contacto con su pueblo. Pero la iglesia o nosotros como su pueblo necesitamos crecer en un sector de dimensión espiritual y tener y conocer más a Dios de la manera en la cual Él quiere que usted y yo le conozcamos. Yo creo prácticamente que este es el tiempo en el cual la iglesia tiene que seguir avanzando. Mira, te doy un ejemplo muy práctico que viene ahí en el libro vidente. ¿Cuál fue la primera persona? La primera persona que tuvo la experiencia de tener un contacto con Dios en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista, porque dice la Escritura que Juan el Bautista vio al Espíritu de Dios descender sobre Jesús. Yo creo que eso es lo que hoy nosotros tenemos que empezar a levantar, una nueva generación, óyeme bien, que pueda tener las capacidades y los dones para poder tener un encuentro con el Señor Jesús y poder que la iglesia empiece a ser desarrollada de una manera, ¿cómo te lo puedo decir para que me puedas entender? De una manera más cercana. Te quedas muy seria. Estamos en vivo, mi hermano, cualquier cosa puede pasar. Sí, te estoy escuchando. Una manera en la cual la iglesia pueda tener una cercanía a lo espiritual. Quiero que me entienda, a lo espiritual. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? O sea, estamos hablando sobre los niños que tienen amigos imaginarios. Vayamos a entrar, estemos enfocados en eso, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellas personas que no conocen de Cristo,
que escuchan que sus niños de repente están platicando con alguien, porque conocemos de muchos niños. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Nosotros aquí nosotros que sabemos un poquito, tenemos que dar un consejo a esas personas que están ahí escuchando, o a aquellas personas que nos están viendo ahorita, que tienen a lo mejor su hijo, su sobrino, su nieto, no sé, que tienen esos llamados, porque así como Dios escogió a Jeremías, dice, desde antes que naciese, el Señor los conoce, y yo creo que la situación aquí es de que los llamados ahí están. Simplemente cuando uno llega a un plano terrenal, uno se pierde. O sea, si no hay nadie en quien nos dirija por el camino, es por eso que hay tanto hechicero, es por eso que hay tanto agorero, tanta persona ahorita leyendo las cartas del tarot y de demás. En cada esquina abunda todo ello, ¿sí? Porque son personas que desde la preexistencia traen un llamado a lo profético y se pierden cuando vienen aquí a la tierra. Cuando llegamos a un plano terrenal nos perdemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay infinidad de criaturas, de niños, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Ah? Mira, hace tiempo te voy a decir algo. Hace tiempo yo estuve en una iglesia cerca de aquí, esta localidad, y bueno, no solamente en una, he estado en varias iglesias que a mí los padres me han traído a sus hijos. Exactamente, pero gloria a Dios que los padres conocen de Cristo. ¿Sabes qué me dijo un niño de 8 años? Que él, cuando iba en el carro de su papá, olía, ¿sabes cómo lo interpretó él? Dijo, huele huele a muerto, me dijo el niño. Dijo, y veo sombras alrededor del carro. Me decía el niño. Sí, porque no nada más platican, o sea, no nada más tienen algún amiguito que es algún niño que ellos ven, a un niño o una niña, no nada más lo ven a eso, sino también ven sombras, ven cosas feas, o sea, también ese tipo de niños sabemos que tienen un llamado. Y el papá me dijo, no, pastor, son cosas de él. Sí, porque mucha gente lo lleva con los psicólogos. Y era un pastor. Me dijo, no, pastor, dijo, son cosas de él, son cosas que dice que huele cosas feo y que ve sombra. Y a veces el niño está un poco retraído, como que tiene miedo. Así me dijo el papá, como que tiene miedo. Le dije, no, mi hermano, lo que pasa es que tú no entiendes y no conoces esas dimensiones, que ese niño tiene un llamado profético, tiene un llamado a ver el mundo espiritual, pero nosotros como seres humanos que no tenemos conciencia de esto, no tenemos conocimiento de esto, dejamos pasar las cosas desapercibidas y tarde o temprano ese llamado del niño se va perdiendo, se cierra. Exacto. Mira, le agradezco a la hermana Rosalía Vega y a su esposo Silvano, que están ahí siempre dispuestos, escuchando su programa con bendición. Y ellos me dicen aquí, dice, estaba viendo un caso, dice, en un canal, y un niño decía que le hablaba una voz. Dice, y lo llevan a una clínica para que lo vea un psicólogo, y el psicólogo le decía que repitiera una vez, yo amo a mi familia. Fíjate lo que le decía este psicólogo, yo amo a mi familia. Y el niño lo decía, y después el niño se ponía a llorar, dice, en cámara, dice, porque la voz en su cabeza le decía que iba a matar a su familia. Y el psicólogo le decía que no le hiciera caso de lo que la voz le decía, y que conforme no le hiciera caso, lo vencería. Dice, poco a poco la enfermedad, las enfermedades les llaman trastorno obsesivo convulsivo. Claro, la ciencia médica... Es Silvano. Saludos, la ciencia médica siempre va a buscar una cuestión clínica para ignorar lo espiritual. Exacto, porque realmente aquí lo que nos falta es entrar a la palabra y aprender de lo que la palabra de Dios dice. Claro, ¿no? siempre va a ignorar lo espiritual. La ciencia médica siempre va a poner un obstáculo para ignorar lo espiritual y nunca darle un crédito que es una cuestión espiritual lo que se está viviendo. Entonces, y nosotros como seres humanos, al no conocer este tipo de dimensiones a las cuales hoy estamos hablando, pues ¿qué hacemos? Corremos con el médico. Estoy hablando de la gente que no conoce, que no tienen conciencia de lo espiritual, aún de los que estamos dentro de la iglesia. Ajá, de la dimensión que este niño trae, del llamado que realmente este niño trae. El hermano Daniel Agüero, también le mandamos un saludo, dice... Suele suceder que ante una expresión de un niño que dice que ve algo, los padres de inmediato les prohíben los dibujos, el PlayStation,
Dice, porque atribuyen estos juegos y las películas. O sea, luego inmediatamente cuando el niño empieza a ver algo, a lo mejor de repente tiene ahí un sueño o ve alguna sombra, dice, ¿sabes qué? Ya no vas a jugar el PlayStation o los juegos, los que tienen hoy en día. Claro, porque siempre vamos a buscarle una salida. Una lógica. Sí, una lógica. Todo le vamos a buscar una lógica. A lo espiritual nunca le vamos a poner tanta atención como le vamos a poner atención a lo físico, a lo humano, a lo palpable, a lo tangible. Entonces siempre le vamos a buscar una salida por no poner atención a lo espiritual. Es por eso que corremos siempre buscando una ayuda de una cuestión médica o clínica. Pero tenemos que entender que, y no sé por qué, pero siempre entre los niños empieza a desarrollarse entre los 3 años en delante, 2 años, 3 años en delante, empiezan a tener ese tipo de experiencia, como hasta los 8, 9, veces hasta los 10 años, todavía siguen teniendo ese tipo de experiencia. Pero si la iglesia pudiese entender que esos niños tienen unos dones y unas capacidades especiales. Traen un ADN profético y realmente se pierde cuando estamos cuando nacen y peor tantito, si los padres no son cristianos y no conocen. Y también en muchas ocasiones hay iglesias cristianas también que un pastor tampoco desconoce este tipo de casos o no sabe cómo ayudar a un niño que tiene ese tipo de llamado. Claro, porque siempre lo vamos a atribuir a un sector humano. Entonces, yo creo que esto tenemos que nosotros transmitírselo, enseñárselo a la iglesia, puesto que si ya se empezó a vivir, es porque es importante que se empiece a transmitir y se empiece a enseñar. Porque hay cantidades de ellos, o sea, no solamente uno, hay muchos de ellos que tienen ese tipo de experiencia. Yo te aseguro que hay muchos que nos están viendo ahorita que de alguna u otra manera conocen a alguien que ha tenido ese tipo de experiencias o que han vivido ese tipo de experiencias. O que hay niños que usted conoce, como nos acaba de mencionar los hermanos Montoya, que lo vieron en la televisión. Y así como ese, hay cantidades de niños que día tras día los llevan con el psicólogo, los llevan con el psiquiatra porque crecen retraídos, porque crecen posiblemente agresivos. Hay niños que son muy agresivos, también influenciados por ese tipo de voces que escuchan. Y yo les voy a decir algo, hay niños que incluso empiezan a los 2 años, empiezan a los 2 años de edad. Si te recuerdas, la palabra de Dios dice que el rey Herodes, ¿verdad?, mandó matar a todos aquellos niños de 2 años, ¿qué? Hacia abajo. Hacia abajo, o sea, ¿por qué de 2 años? Ahí hay muchas interrogantes en cuanto a esto, pero lo que yo le digo, y hoy vamos a enfocarnos, como le digo, en una cuestión ya de enseñanza más natural, más a la iglesia, de lo que hoy se está viviendo, porque déjeme decirte, mi hermano, que hay niños que usted los mira y dice, este niño está creciendo bien retraído, como que muy asustadizo, pero posiblemente el niño no le quiera decir nada, posiblemente el niño crece de una manera retraída porque ha tenido ese tipo de experiencias y no quiere el niño transmitírselas por miedo o por temor. Entonces ahí nosotros tenemos, como padres, tenemos que ser muy inteligentes y poder ver cómo va creciendo nuestro hijo, aún de lo que acaba de mencionar el hermano Agüero en cuestión de los PlayStation y ese tipo de cosas, pues también tenemos que ser muy cuidadosos también en ese tipo de cosas que los niños están haciendo, están jugando, cómo están creciendo, cómo va creciendo su desarrollo mental. Entonces, es cuando uno como padre, creo que tenemos que estarlos observando su forma de comportamiento más que todo. Y posiblemente usted tenga alguien por ahí que ha tenido algunas experiencias sobrenaturales y no les hemos puesto mucho cuidado, mucha atención. Es por eso que es importante que desde hoy empecemos a retomar eso, porque esta es una nueva generación que el Señor quiere hoy empezarles a enseñar al pueblo que existen este tipo de personas que tienen las experiencias sobrenaturales. Por ejemplo, ahorita en la actualidad tú puedes ver los canales televisivos seculares y hay mucha atracción a lo desconocido. La verdad que sí, hay mucha atracción a lo desconocido. Entonces, hay mucha atracción, pero realmente no ayudamos en nada. O sea, todos como que tenemos ¿cómo le puedo decir? Como que tenemos esa espinita a querer saber a lo desconocido, pero al final de cuentas no hacemos absolutamente nada, ¿sí?
No, lo que yo te quiero mencionar es que lo desconocido atrae. Entonces, Exacto. tú ves, por ejemplo, los canales seculares donde hay personas que están bien involucrados en este sector de lo desconocido, que las cartas del tarot y que las experiencias sobrenaturales y que una casa fantasma y que se ven cosas y que se escuchan ruidos y cosas así. Entonces, eso es muy atractivo, pero eso tiene que empezar a desaparecer, porque la iglesia tiene que ir tomando el control de ese tipo de cosas. Porque esas personas que están involucradas haciendo ese tipo de artes, vamos a ponerlo así, porque son artes mágicas, son personas que preexistencialmente hablando, ellos fueron diseñados por Dios para ser usados por Dios aquí en la tierra, pero se perdieron y el enemigo los encontró. ¿Sabes quién los está encontrando a tus hijos? El enemigo. Por ejemplo, a ese niño que estaba hablando la hermana Montoya, posiblemente en unos 4, 5, 6 o 8 o 10 años más, él siga con ese tipo de experiencias y alguien lo va a encontrar. Sí, o sea, si no damos nosotros un seguimiento realmente o no buscamos una ayuda en cuestión de una iglesia, ¿verdad? Cristiana, pues sí, el enemigo sí los encuentra. Lo va a encontrar y al encontrarlo, pues lo va a empezar a usar para sus medios. Ajá, yo he escuchado muchas personas ya adultas también que nos han dicho que ellos cuando estaban niños se recuerdan o sí, traen a memoria ahora de que ellos veían cosas, pero eso también se fue perdiendo. Gloria a Dios que no se desviaron a hacer otro tipo de cosas, pero que ya lo traían, pero nadie pudo darles un seguimiento en cuestión de la palabra. Claro, para mi que hermano. se desarrollaran como realmente unos poderosos profetas, como vemos en el caso de Samuel, ¿no? Que desde niño fue entregado ahí al templo y dice la palabra que ahí en el capítulo 3, que él ministraba a Jehová y después escuchaba la voz, todo ese tipo de cosas. Bueno, a eso se les llama videntes. Porque fíjate. Vidente, profeta. Exacto, eso es lo que yo vengo. Los que escuchan y ven. Sí, lo que yo vengo hablando en el libro. La iglesia de nuestros días, solamente acepta dos puntos en cuestión de un profeta, que viene siendo la visión y la audición. Pero el vidente profeta tiene que desarrollar todos los sentidos, es lo que yo vengo hablando ahí, los sentidos espirituales. Sí, ese es un seguimiento que se le tiene que dar. Se le tiene que dar para que desarrolle todos los sentidos. Ahora, ¿desde cuándo empiezan en el libro de primera de Samuel, capítulo 9, verso número 9, si no me equivoco, dice que antes a los profetas se les llamaba videntes, porque si vamos a consultar al vidente. Sí, en el capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. En una ocasión yo mencioné eso, es que el vidente estaba yo hablando de los profetas, y así como que no les gustó esa palabra, porque normalmente la palabra vidente lo utilizan ahora, el enemigo ha utilizado esa palabra para ellos, para los que le sirven al diablo. Claro, porque ahora si tú, imagínate, ahorita si tú escuchas la palabra vidente, inmediatamente tu mente reacciona a un instinto. Exacto. Que lo hemos adoptado por muchos años. Entonces ese instinto inmediatamente se canaliza hacia los hechiceros, hacia los agoreros, hacia los brujos, hacia todo el tipo de la maldad que hoy se está realizando. Inmediatamente hacia los que leen las cartas, hacia allá se va tu mente. Cuando la palabra vidente es una palabra original. Exacto, y que el enemigo ha tomado para de Dios. él. Y el enemigo la ha quitado completamente. Y esa hay que retomarla porque hay profetas que no son videntes, pero hay videntes que son profetas. El vidente profeta. Entonces el vidente es aquel niño que empieza a desarrollar sus dones desde temprana edad y se le empieza a dar un seguimiento. Por ejemplo, en el caso de Samuel empezó muy pequeño a escuchar la voz de Dios. Muy jovencito, estaba todavía en el templo cuando escuchó que Dios le hablaba y le decía, Samuel, Samuel. Estaba escuchando la voz de Dios. Y hoy, en ese tiempo, le dice el niño, alguien me está hablando, mi hijo, es tu imaginación. Mira, me está diciendo acá una hermana, me dice, mi hijo todavía conversa con su amigo. ¿Ves? Wow. ¿Y quién es su amigo, hermana? Exacto. El hermano Daniel Agüero dice, creo que la iglesia sí o sí, dice que la iglesia sí o sí, le pone aquí,
Dice, tendrá que aprender de este tema porque la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, donde dice ahí en el libro de Joel, dice que en los postreros días, dice, vuestros hijos, dice la Escritura, y también dice, vuestros jóvenes verán visiones. Wow, gracias hermano, gracias, es cierto, tienes mucha razón en eso. Entonces, ahí nos está hablando de un derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos, donde se va a levantar la nueva generación con esas capacidades extraordinarias. Dice el hermano Silvano acá, dice, yo tengo un alumno de segundo de preparatoria que se comporta muy serio, no habla con casi nadie y una vez hablando con sus compañeros, dicen sus amigos que en su casa se porta bien diferente, que su mamá lo ha llevado a muchos lados porque él ve personajes, dice, y se espanta mucho y les grita y sus amigos lo ven como si estuviera loquito. Dice que dice su mamá que es porque ve mucha tele y que ve los personajes y eso lo retrae mucho en clase. Fíjate que normalmente los niños cuando empiezan a ver ese tipo de cosas como que de repente entran en un shock o algo así, que nadie les puede entender. Ellos dicen que no pueden entender y se retraen como muy tímidos, muy apartados. Y luego inmediatamente lo vemos en el caso, bueno, porque está en el libro, lo vemos en el caso de Nidia, en el caso de Ricardo también, o sea, muy serios, muy apartados desde niños. Así es, mis hermanos. Yo pienso que la iglesia tiene, como dice el hermano Agüero, tenemos que retomar esto y darle un seguimiento, porque hay cantidades de personas dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia que tienen esos dones y esas capacidades en los cuales se les tiene que poner atención. Y tenemos que canalizarlos y enseñarles y traerlos a la iglesia y empezar a instruirlos. Compre el libro del vidente y ahí se va a dar cuenta de muchas cosas, la verdad, se va a dar cuenta de cosas extraordinarias. En el caso, por ejemplo, de Nidia, cuando ella empezó con este tipo de experiencias, ella tenía 5 años de edad y ahí está escrito en el libro del vidente. 5 años de edad, donde ella escuchaba voces tétricas, así lo menciona ella, que le decían Nidia, voces tétricas. Y ella creció, y ella así mismo lo dice en el libro, que fue llevada a lugares por psiquiatras para que fuese atendida, donde le inyectaban medicamentos controlados, para poderla controlar, porque decían ellos que tenía problemas psicológicos. Entonces, es ahí donde nosotros como padres tenemos que ver muy bien el comportamiento de nuestros hijos y qué es lo que nuestros hijos están viendo. Por ejemplo, si nosotros nos basamos en este tipo de experiencias que surgieron en el caso de ella, en el caso de Nidia, en el caso de Ricardo, en el caso de otros niños que han surgido como videntes, que no se conocía ese tipo de cosas hasta hoy, que se está... Y si se conocía anteriormente, no se le ponía tanto cuidado, tanta atención a ello. Exacto. Entonces, los padres, ¿qué hacían al no conocer a Jesús? Pues recurrir a la ciencia médica, que es la que te puede dar alguna solución al problema que estás viviendo en ese momento. Me dice la hermana acá, dice, ahora entiendo los cambios de personalidad. Así es, mis hermanos, porque normalmente los niños cuando ven o escuchan cosas del más allá o algo que no es físico realmente, pero es espiritual, normalmente tienen muchos en cuestión de los cambios de personalidad, muy agresivos de repente o muy retraídos también. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner un poco de atención a esto. Y tratar de entenderlos también. Claro, y entenderlos y preguntarles, llevarlos a la iglesia más que todo. Estar orando por ellos. Estar orando por ellos y pedirle al Espíritu Santo que empiece a desarrollar ese don, que Dios le ha dado, que tiene de la preexistencia, para que el niño pueda soportar. Y ¿sabe una cosa? Eso no se le va a quitar, eso no se le va a ir, porque esto no es una cuestión de que te lo doy y te lo quito. Es algo que ya viene, es algo que ya traemos cada uno de nosotros. Ahorita que estás diciendo tú eso, nada más que unos se desarrollan y otros pues no. No. Y con el paso del tiempo se para. Se para o se no, cierra, no es que se quite, se detiene. Se detiene ese don y ya después es difícil de poderlo otra vez desarrollar. Se puede desarrollar muy fácilmente cuando son pequeños. Cuando empiezan ellos a tener las experiencias, es fácil de que se empiecen a desarrollar, porque el niño empieza a crecer en un área de fe y de poder ver, oír el mundo espiritual. Y nosotros como padres, como siervos de Dios, poderlos instruir e enseñar. Por eso la Biblia es muy clara, instruye al niño. Ok, y también otra cosa, tenerlo muy guardado. Bueno, ya lo estamos hablando aquí. Bueno, le estoy diciendo yo a los padres que no saben,
O sea, no andarlo divulgando también. Claro, si el padre o la madre tiene... Porque la gente no te va a entender. No te va a entender y aparte nunca. el enemigo se va a aprovechar. No te va a entender nunca, pero hay quienes lo tienen. Y si los tienen, ¿cómo se van a dar cuenta? Tienen que traerlos a un lugar donde se les pueda dar seguimiento. Wow, aquí bien tremendo lo que me están escribiendo acá. Dice, bueno, el neurólogo que vio a este niño, no quiero decir nombres, así nos evitamos problemas, ¿verdad? Dijo que era víctima de bullying. No, tú conoces que últimamente hay mucho, el tipo ese, el caso de esos del bullying. Dice, por ello tanta agresividad. Dice, hacia los demás. Después que vive de estos episodios queda un niño dócil. Después de la agresividad que tiene y todo, o sea, como que se tranquiliza. ¿Tú te recuerdas cuando estuvimos orando por un niño de 4 años que entre 4 personas no podíamos con él? Yes. Imagínate, 4 años, 4 personas no podíamos con el niño. Chiquito, estaba de una manera muy agresivo, una ira que no se podía contener. Esto es algo, mi hermano, que tenemos que nosotros empezar a observar desde ya, porque la verdad, esto está creciendo de una manera tan acelerada y estos dones y estos talentos que Dios le ha dado a los hombres, porque son talentos, dones que Dios les dio a los hombres, para que sean desarrollados y de esa misma forma que Dios empiece a trabajar en esos niños y que sean traídos a la iglesia y que sean desarrollados dentro de la iglesia. Porque Dios no quiere desarrollar a uno, Dios quiere desarrollar a muchos más. Dios quiere desarrollar a una cantidad de personas para que de esa misma forma ellos puedan servir en los ministerios donde Dios los ha establecido, los ha puesto. Pero volviendo otra vez al tema. Dice acá, también hay un riesgo, me dice acá el hermano Daniel, dice, también hay un riesgo que se corre este tipo de personas. Dice que los pastores o los hermanos los quieran usar como intermediarios para conocer la voluntad de Dios. Dice, de una manera desmedida que termina agobiando al profeta. Creo, ustedes lo deben saber bien. Así es. Claro, mi hermano. Es por eso que se les tiene que dar un verdadero seguimiento a estos niños y sobre todo a los pastores donde estos niños vayan a estar. Y preparándolos, pero en secreto. Sí, se les tiene que dar un seguimiento pero muy hermetizado, vamos a decirlo de esta manera, un seguimiento muy hermetizado. Para que lleguen a ser unos siervos de Dios. Sí, pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué yo abordé este tema hoy? La razón por la que estoy abordando este tema es porque yo he estado viendo que se ha estado incrementando de una manera acelerada, como acabo de mencionar hace un momento atrás. Los jóvenes de este tiempo, yo ayer estaba viendo un video donde jóvenes de 15 y 16 años teniendo experiencias con espíritus malignos. Fíjate lo que estoy diciendo, con espíritus malignos, experiencias, teniendo ellos haciendo algunos rituales, haciendo algunos medios para convocar espíritus, porque tienen la capacidad de hacerlo. Hoy la juventud, por ejemplo, se involucra mucho en lo que es el ocultismo. Ahorita que estás tocando eso, déjame te digo, tenemos al hermano José Emilio Rodríguez y me dice, yo he tenido como pastor varios casos de personas que han practicado la Ouija. Dice que hablaban con espíritus, dice, pero una vez ministrados, los demonios los abandonaron, gloria a Dios. Y yo le pongo a él ahí, le digo, bueno, eso ya es diferente, porque ahí lo que están haciendo es invocar a los espíritus, sin tener a lo mejor ni un llamado en cuestión a lo profético, porque no muchos o todos podemos utilizar la Ouija o la pueden utilizar y esos espíritus vienen y hablan sin tú ser un profeta, ¿verdad? Exacto. Ahí lo que estás haciendo es invocar a los espíritus y gloria a Dios, ¿verdad? Cuando se les ministra que salgan esos espíritus. Qué sorprendente, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este siglo, como mencionó hace unos momentos atrás el hermano Agüero sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre jóvenes, sobre muchas personas que iban a tener visiones, hoy el enemigo está usando ese método para contaminar a ese tipo de personas que traen ese llamado o que traen ese don. Ese ADN. O bueno, vamos a usarlo como un ADN, que ya lo traen en su sí, porque espíritu. no todos lo traen, o no todos lo tienen. No todos lo tienen.
Y los incita tanto a lo desconocido que empiezan a involucrarse en el satanismo, empiezan a involucrarse en las ciencias ocultas, empiezan a involucrarse... O en drogas también ahí. Sí, mira, vamos a ponerle, yo lo voy a decir aquí en cámara, es un Chris Angel. Imagínate, ¿cuántos seguidores hay de ese hombre? Cantidades de personas hay de ese hombre, muchos. Y no solamente de él, de muchas personas más que están involucradas en todo lo que es el ocultismo. ¿Y qué la iglesia está haciendo en ese sector? ¿Qué hace la iglesia para rescatar a esos niños, a esos jóvenes que hoy están involucrándose, que traen ese llamado, que traen ese don? Una ocasión yo ministré a una jovencita en El Paso, Texas. Eso estuvo sorprendente. Involucrada en el satanismo, el Espíritu me habla a través de ella y me habla con dos voces, la joven, voz de hombre y voz de mujer al mismo tiempo. Y me dijo, en inglés me dijo, ella es mía. She is mine. Ella es mía. Estaba ella volteada, o sea, completamente arqueada. ¿Cómo se dice? Arqueada, completamente con Contorsionada. los ojos desorbitados. Y había estado involucrada en varios asuntos de satanismo y de ocultismo. Ahorita ella es libre y sirve en una iglesia. Pero, ¿por qué suceden ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que la iglesia de nosotros está haciendo en este tiempo para rescatar todas esas almas que hoy se están perdiendo en ese sector? Que hoy están involucrando a muchos y atrayendo a muchos jóvenes. Si tú te metes al internet, aún en el internet creo que hay blog para que se conecten personas que quieran involucrarse en ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia en nuestros días tiene que tomar el control y desarticular lo que ahorita se ha armado, se ha estructurado por mucho tiempo. Eso es lo que yo creo más conveniente que se tiene que hacer. Y los niños que hoy están teniendo esas experiencias, padres, hay que ponerles bastante atención. Si usted conoce por ahí a alguien que vive ese tipo de experiencias, dile, tu hijo tiene un llamado de Dios, no es un llamado del enemigo. Es un llamado de Dios y tenemos que darle un seguimiento espiritual y estar orando hasta que el Señor, guardándolo en todo momento, posiblemente lo que podemos hacer a lo mejor es que el Señor guarde ese ministerio poniéndole, no sé, voy a decirlo de esta manera, cerrando sus oídos y cerrando sus ojos espirituales para que el niño no tenga ninguna experiencia hasta que el Señor lo determine, escondiendo ese ministerio, como dice la Biblia, que el Señor Jesucristo fue escondido y fue llevado a Egipto, como fue escondido Moisés también. Entonces yo creo que más que todo, que si usted conoce a alguien que tenga ese tipo de experiencia y usted es una persona espiritual, pues vaya y ore por él y dígale, el Señor me da la autoridad para orar por ti y imponerle manos y cerrar su vista espiritual y sus oídos espirituales para que no tenga ninguna experiencia más y que hasta que el Señor lo determine se vuelve a abrir. Ese es un punto. Si el pastor de la iglesia no tiene ese conocimiento, como se acaba de mencionar y lo que acaba de mencionar el hermano, tiene mucho sentido porque van a usar esos ministerios para usos propios, a lo mejor hasta para enriquecerse a sí mismos y van a hacer mal uso de ellos. Pues bueno, tenemos que orar mucho al Señor para que esos ministerios sean guardados y sean puestos para el servicio de la iglesia. Dios. Así es, y bueno, se nos fue el tiempo Ya, tan rapidísimo rápido. y me dice esta hermana, dice, oramos con el niño, o sea, con el hijo de esta hermana, dice, y sale con cada tema, dice, a veces se me queda mirando y me insulta, dice, así le pasa a él tiene 7 años, ahora se cambió de escuela y agredió a profesores, dice, y una fuerza sobrenatural, él participa dentro de la iglesia, pero se aburre ahora, dice, ayer gritaba que Dios no existe. Wow. Quiero que me aconsejen cómo debo comportarme con él. El hermano Rosalía o Silvano, cualquiera de los dos que me está escribiendo, dice, una alumna de 3er grado, hace unos días la encontré leyendo un libro que se llama algo así, Acertijos y conjuros de las ciencias ocultas, en pleno término de clase. Fíjate, los jóvenes están siendo atraídos por las ciencias ocultas hoy en día. ¿Y la iglesia qué estamos haciendo? ¿No estamos orando por los jóvenes de nuestra ciudad o de nuestro país? Wow, qué y lo que a sorprendente. ellos les está llamando la atención más es en lo oculto, en vez de estar interesados en leer la palabra del Señor. Wow, tremendo. Bueno, aquí rapidito. un consejo en cuestión de los niños sería que si usted vive o ha tenido alguna experiencia en cuestión de estos niños, como está mencionando esta hermana que se pone agresivo, ese niño,
yo creo prácticamente que ese niño tiene que ser ministrado, ministrarle liberación. Sí. Porque si se pone agresivo, quiere decir que el espíritu está tomando control de su mente. Un espíritu de ira que está ahí operando. Necesita liberación y ordenarle al demonio que salga del niño. Así es. Y luego decirle al Señor que entre en un espíritu de paz al niño para que el niño tenga paz. Un ángel de paz tome el control ahí de él, ¿verdad? Y paciencia. ¿Te recuerdas del niño que me trajeron aquí a la iglesia hace un tiempo atrás? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Imagínese, usted un niño de 5 años que ni siquiera su papá y yo podíamos con él. Y por ahí está grabado, lo tengo grabado en un video. Entonces yo creo más que todo es que tenemos que darle seguimiento a esto, mis hermanos, y ponerles manos y ordenarles al enemigo que suelte a los niños, porque muchos dicen, ay, los niños son almas del Señor. Sí son almas del Señor, mi hermano, pero muchas veces el enemigo los reclama como parte suya. Exacto. Aunque usted no lo crea. Mira, me dice el hermano José Emilio Rodríguez, dice, también hemos tenido casos de personas con enfermedades, dice que al orar por ellos sacaron. Dice, los médicos dicen que hay personas que somatizan enfermedades o que ellos llaman las enfermedades, me imagino yo. Dice, no conocen el mundo espiritual. Sanaron, quise decir, ok, porque yo lo leí así como lo escribió. Que sanaron al orar por ellos, o sea, de enfermedades. Y los médicos obviamente siempre no hay enfermedad, bueno, no son enfermedades, son espíritus que vienen y atormentan los cuerpos y al momento que oras pues sanan. Pero un doctor te va a decir que es una enfermedad, nunca. Ahora, es bien, ¿cómo se dice? Es bien fácil cuando tú vas y te checas y te dicen, no tienes nada, y no te sale nada, y sientes ahí esa dolencia o algo, pues es espiritual, ¿no? Exacto, mis hermanos. Yo más que todo le animo para que si usted conoce a alguien con ese tipo de problemas espirituales, pues le analicemos y oremos por ellos. Oremos por ellos y pidamos del Espíritu Santo que guarde sus ministerios hasta que el Señor lo determine y que a ver a dónde Dios lo va a llevar a que sean desarrollados y que esos ministerios empiecen a tener fruto y empiecen a llevar fruto como el Señor quiere que se lleve. Entonces es importante que si usted lo está viviendo en su casa, en su iglesia, con su familia, con sus hijos, ore a Dios, impóngales manos y decrete que el Señor guarda los ministerios para que el enemigo no venga a hacer uso de ellos, porque tarde o temprano, en determinado momento de su vida, le aseguro que si no es guardado, ese ministerio, el enemigo va a venir a usarlo para sus propios usos maléficos. Bueno, y yo le quiero decir a esta hermana que me está escribiendo sobre su hijo, hermana, ¿usted tiene autoridad sobre su hijo? Yo creo que si en la iglesia, bueno, ahorita tú estás conociendo de esto y estás a lo mejor pues conociendo un poquito, ¿verdad? A través de lo que nosotros estamos hablando. Tú tienes autoridad sobre tu hijo, toma la autoridad sobre tu hijo y ministrale tú. Cuando esté dormido el niño, ordénale ese espíritu de ira que salga de él. Y empieza con la palabra a estar decretando palabras de vida sobre él, empieza a profetizarle palabras de vida sobre él, creo yo. Y en la iglesia, si no hay un equipo de liberación, pues yo creo que nosotros como padres, si estamos aprendiendo de la palabra, involucrarnos o meternos más en cuestión de la palabra y tomar esa autoridad sobre nuestros hijos, ¿no? Claro, eso, usted tiene la autoridad sobre su casa, sobre sus hijos. No tiene la autoridad sobre el otro niño que vive en la casa de enseguida. Si el niño de la casa de enseguida tiene un problema, sí, y usted quiere ministrarlo y el papá no la deja, pues entonces no tiene autoridad sobre eso. Entonces tiene autoridad sobre sus hijos. Pero ahorita en este momento vamos a orar y me gustaría que usted que está ahí en pantalla, toques la pantalla y a través de un acto de fe, que usted reciba la unción del Espíritu Santo para que cuando esté su hijo ahí con usted, tóquelo y ordene al demonio que salga y va a salir de la vida de su hijo, porque recuerde que la palabra no tiene tiempo y no tiene espacio. Esto en el mundo espiritual no existe el tiempo como el tiempo natural como el nuestro. Entonces la palabra sale y cumple un propósito. Entonces usted toma la fe, toma la palabra y póngale las manos a su hijo. Y le aseguro que su hijo va a ser sano y libre de ese espíritu que le atormenta. Y después vamos a darle seguimiento en lo que él está viviendo. Bueno, me pide el hermano José Emilio, dice, orad por la Iglesia Cristiana Evangélica Nueva Vida, allá en España. Vamos a estar orando, dice, para que el Señor siga teniendo ahí, pues, misericordia, ¿verdad? Y siga habiendo más, dice, para que la gracia de Dios no nos abandone y siga habiendo más milagros. Amén, así va a ser, Pastor José Emilio Barroso, yo lo creo, que Dios va a hacer algo extraordinario con ustedes allá en aquel lugar de España. Vamos a orar en esta tarde, el tiempo se nos ha ido rápidamente. Sí, por favor, ora tú.
Se nos fue rápidamente. Y vamos a hacer un decreto de oración. Y le voy a invitar a usted, hermana, que nos sintoniza por ahí. Y usted le crea la palabra de lo que aquí se ha hablado. Ponga las manos sobre la pantalla. Y vamos a hacer un acto de fe en este momento. Y vamos a decretar que el Espíritu Santo se derrama, como dijo el hermano Agüero, que se derrame poderosamente. Y que usted ponga las manos sobre sus hijos. Y vamos a decretar el milagro de libertad total, completa, sobre toda su familia. Vamos a hacerlo. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Así en esta es, tarde, Señor Señor, Jesús, tomamos toda autoridad que nos asignas y hago un decreto poderoso donde la unción y el poder de tu Espíritu, Señor, se transmite a través de las ondas, Señor, de la televisión y sale por los aires en el nombre de Jesús. Y decreto ahora mismo, Señor, que las pantallas que en este momento donde ellos están imponiendo sus manos van a ser llenas del poder de tu Espíritu Santo. Así es. En el nombre de Jesucristo, Jesús. hago un decreto en este momento, Señor, donde ellos empezarán a recibir ese fuego, ese poder, Así Señor, es, que es Señor transmitido a través de las ondas televisivas, donde ellos, oh Dios, serán llenos, impregnados, cuando ellos impongan las manos sobre las personas que tienen problemas espirituales. Serán liberados, oh Dios, Amén, y así decreto es. que lo que han aprendido en esta tarde, lo que hemos aprendido, Señor, será puesto en práctica. En el nombre de Jesucristo, yo decreto que las enfermedades, las dolencias, todo espíritu inmundo, Señor, Amén, que ha venido a así traer es, Señor. problemas, Señor, en los Declaramos, cuerpos de Dios. nuestros hermanos, hoy se retiran de Amén, ellos. así Y es. decreto, Señor, la unción y el milagro de tu Espíritu sobre las vidas de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Y decreto que en estos días, oh Dios, testificaremos de las grandezas de un Dios vivo y de un Dios todopoderoso. En el nombre soberano del unigénito Hijo del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. El día de lunes, hermanos, aquí estamos. Así es. Lunes de 2 a 3 de la tarde en el programa Cubriendo con Bendición. Luego le vamos a notificar que vamos a tener algunos invitados nuevos también aquí en el programa. Así es que no se lo vaya a perder, por favor. Lunes de 2 a 3 de la tarde. Nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta el lunes. Dios me Hasta los luego. bendiga. Bendiciones. Bye.